¿Qué tal amigos de Guacha Noticias? La reforma constitucional al Poder Judicial es el tema de estos días. Es el tema que sigue tratándose en medios y es el tema que tratamos aquí en UH Noticias. Pues para comenzar, podemos afirmar que no hay recurso constitucional para impugnar la reforma judicial, ni tampoco la ley de amparo es procedente. Pero hay una corriente dentro de la Corte que una y otra vez se niegan a aceptar el cambio constitucional. En otras palabras, se niegan a aceptar la reforma al Poder Judicial. Esto es un grave error porque alimenta en un porcentaje de mexicanos la falsa esperanza de que la Suprema Corte puede echar para atrás la reforma judicial, y cuando los ministros de la Suprema Corte acepten que no pueden hacerlo, van a crear un descontento, un gran resentimiento, no solo hacia ellos, sino al gobierno y al resto de los mexicanos. Lo que están generando es una gran división. Hace unas horas, el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, ese que se ha opuesto mucho a las reformas del gobierno anterior y al gobierno presente, presentó ante el Pleno de la Suprema Corte un dictamen respondiendo a un recurso más presentado por Claudio X González, por el PRI, por el PAN y Movimiento Ciudadano, en el cual propuso eliminar, escúchelo bien, la elección de jueces y magistrados y respetar en la reforma judicial la elección de los ministros de la Suprema Corte. O sea, ellos los ministros del máximo tribunal, que sí sean electos, dice Carrancá, que sí sean electos, pero solo los que los sustituirían a partir del 2025. Aparte, Carrancá pide la eliminación de jueces sin rostro, los comités de evaluación y el método de selección de juzgadores federales, porque dice que no hay certeza en ese tipo de procesos electorales. De esta forma quiere contravenir otra vez la Constitución con una interpretación a modo, tratando de crear una crisis en el país. Y lo peor es que quieren dejar al país, a nuestro querido México, inmerso en una crisis profunda. Si no salen beneficiados, entonces no hay nada para nadie, ni para el Ejecutivo, ni para el Legislativo, ni para los mexicanos que eligieron a este nuevo gobierno. Así de fácil se les hace la vida a los jueces. Al proponer que solo se elijan ministros de la Suprema Corte, ellos, bien buena onda, bien buenas personas, se sacrifican mañosamente, y los 8 que siempre han estado en contra filtraron que renunciarían antes del 31 de octubre. Y esto no es de a gratis, no son buenas personas, simplemente que quieren llevarse sus saberes completos o las prestaciones y sus sueldos actuales que rebasan los 700,000 pesos. Toda una provocación a la cual respondió así la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. La Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones. Y en todo el periodo neoliberal, la reforma a la Constitución fue en contra de la nación y en contra del pueblo de México. Las privatizaciones y muchas otras reformas que nunca cuestionó la Corte. El propio Zedillo modificó para que desapareciera la Corte que existía antes y se constituyera una nueva Corte nombrada por él. Bueno, supuestamente por el Senado, pero en realidad eran propuestas de él. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben. Son doctores en Derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras.
Vamos a ver cómo vota. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego ponen. Mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro. Entonces, ¿su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia pues para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros, pero no nos adelantemos. Vamos a ver cómo van a votar. A ver si las y los 8 ministros que se requieren para esta mayoría calificada van a votar sobre algo que ellos saben que no es correcto. Dice que es que se va a votar por muchos jueces y que el pueblo se va a confundir. Es uno de los argumentos. Es esta idea de nuevo de que el pueblo no tiene capacidad de decisión. Hace poco salió por alguno de ustedes de una migrante, una paisana, una boleta, a ver si la encuentran por ahí, de cómo votan en Estados Unidos por jueces en uno de los estados. Yo lo vi creo que era el Chapucero. Y entonces votan por 62, creo que era el número, ¿no? 62 en uno de los estados de Estados Unidos. Tienen que marcar por nombre. O sea, ya hay experiencias en otros países. Entonces, también a todos nos va a juzgar el pueblo y la historia. Y por el otro lado, ¿qué está haciendo el Congreso de la Unión? Pues que hoy para evitar que los 8 ministros sigan en rebeldía o queriendo golpear al gobierno, en la Cámara de Diputados aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales una reforma para que ya no puedan impugnar o controvertir la reforma al Poder Judicial desde la Suprema Corte. Es evidente, hay un ataque del Poder Legislativo a esta soberanía. Todas nosotras y nosotros somos diputados. Hoy tendríamos que estar diciendo, los señores no tienen facultades para empezar a legislar, para tratar de interrumpir un proceso legislativo, que por cierto es un acto consumado. Primeramente decir, supremacía constitucional. Es ese calificativo con el que buscan engañar al pueblo de México que tanto dicen defender. Debo decirles que hoy no estamos aprobando una reforma en ese sentido, sino más bien estamos aprobando una reforma que le quita a la ciudadanía sus legítimas armas para defenderse del abuso y la arbitrariedad de sus representantes. Este cambio supone en esencia otorgar al legislador el poder absoluto de modificar nuestra Carta Magna, sin la posibilidad de cuestionar, revisar o impugnar sus decisiones. Si permitimos que el criterio personal prevalezca sobre la ley y los precedentes establecidos, corremos el riesgo de tener un sistema de justicia impredecible, donde el resultado de cada caso
dependa más que de la ley, de la interpretación individual de cada juez. Sabemos que en muchos casos el contexto y las circunstancias individuales requieren un análisis cuidadoso, pero esta discrecionalidad debe estar sujeta a límites claros y regulado dentro del marco jurídico. Hoy el Poder Judicial, violentando la división de poderes, ordene una suspensión. Lo que no hemos entendido, no queremos entender, se lo decimos al PRI y al PAN, es que lo que hoy defendemos las y los diputados de Morena es el mandato popular. Ese mandato popular que nos dieron en las calles, donde ustedes dicen que es por capricho, por venganza. No, señoras y señores, no somos iguales a ustedes, no somos iguales a los gobiernos del pasado. 36 millones de mexicanas y mexicanos no buscan venganza. Lo que han buscado durante décadas se llama justicia. Presidente, le informo que se han emitido 30 votos a favor de viva voz, todos, y 11 votos en contra. Por lo tanto, se aprueba el dictamen por mayoría. Y esto sirve a su vez para proteger el Plan C y las reformas constitucionales que faltan, que vienen y que pretenden regresarle la soberanía arrancada a México durante 36 años de política neoliberal. Como lo ven, es una pugna que no es cualquier cosa, es la pugna y es la pelea, es la disputa por la soberanía de México. Esto fue UH Noticias, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima noticia. Hasta pronto.